que escucharon, lo que vieron en las películas. Sacamos. Estimulación eléctrica directa de lo cognitivo físico también. Porque en terapia se usa pulsiones eléctricas para detectar temas de estimulación muscular y demás. ¿Está cerca de lo que dijiste? ¿Puedes especificarme un poquito más? ¿Es fisioterapia? No, lo que me dijiste de esto de Estimulación eléctrica transcranial. muy bien. ¿Quién leyó la clase? ¿En qué contexto se usa? Para migraña. Para neuro. Realmente todavía no está aprobado, sí, realmente como para migraña, que yo sepa, pero sí para TOC, para cuadros graves, para... Depende si es que es para neurología, pero ¿estás hablando de fisio? ¿O estás hablando de...? No que yo sepa. ¿Sí? Pero parece más una cara del cerebro para activar las circulaciones, ¿cierto? No necesarias para la depresión, para curar depresión. Creo que es el biofeedback. ¿Cómo? Biofeedback el que estás mencionando. Es otro tipo de tratamiento también. Pero hoy vamos a hablar de lo más actual que hay, que sí está aprobado por la FDA, porque sí hay muchas nuevas técnicas que se está estudiando, ¿sí? Pero realmente estas terapias que hoy vamos a tocar, en realidad algunas no son tan nuevas, que sí ya se venía utilizando, pero sí se cambiaron ciertos mecanismos de su uso, ¿sí? Bueno, esta primera parte voy a ir saltando porque en realidad son los escenarios clínicos. Van a ver que la mayoría de lo que utilizamos en estos cuadros son, por sobre todo en los episodios depresivos, resistentes al tratamiento. Entonces tenemos que recordar el concepto de depresión resistente al tratamiento. Vamos a volver a las primeras clases de los cuadros afectivos. ¿Recuerdan el concepto de depresión resistente al tratamiento? Las 3 antidepresivos parece que no respondía o 2. Bien, es cuando tenemos un fracaso en el tratamiento, ¿sí? De por lo menos 3 antidepresivos, ¿sí? Y por supuesto que nosotros tenemos que hablar de un fracaso por lo menos 6 a 8 semanas que nosotros hicimos correctamente el tratamiento. O sea, no se vale si es que no hubo una correcta adherencia, ¿sí? Entonces podemos tener el escenario clínico, ¿verdad? De que tenemos un paciente con un cuadro depresivo mayor, que ya hicimos un correcto abordaje, tenemos probamos unir, no hubo respuesta, potenciamos, no hubo respuesta, agregamos otro IRS y fuimos rotando, probamos un dual, no hubo respuesta. Entonces ahí estamos hablando de un cuadro, ¿sí? De una depresión resistente al tratamiento. El otro escenario en que podemos valorar el uso de estas terapias también es el TOC, ¿sí? ¿Alguien recuerda lo que es el TOC? Es tener esa compulsión y la impulsión de hacer. Tener pensamientos obsesivos. Que necesitas justamente realizar actividades de manera ritual para poder calmar. Bien, el concepto de la obsesión justamente es ese pensamiento que puede ser un pensamiento, una imagen recurrente o un impulso que tiene el sujeto que viene de forma intrusiva a su mente, ¿verdad? Sin que necesariamente tenga, que sea algo distónico, ¿verdad? O sea, que no tenga la persona el deseo de concretar o no o llevar a cabo ese pensamiento. Y la compulsión son los rituales o las actividades que hace el sujeto para tratar de calmar, paliar o pasar ese pensamiento. Eso sería así en pocas palabras, ¿sí? ¿Qué pasa con el TOC, verdad? El
Esto que es un trastorno que viene estudiándose de muchas maneras y se ha visto, como ya mencionamos en algunas clases, que hay alteraciones estructurales, por sobre todo en la corteza orbitofrontal, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con el control cognitivo, ¿sí? En la toma de decisiones, en la regulación emocional, en lo que es, y esto también tiene mucha relación a veces en los trastornos de ansiedad, ¿sí? Por ende, recordemos esto a la hora de ver un poquito cómo funcionan estos modelos terapéuticos, ¿sí? Todas estas terapias están aprobadas, sí o sí, tienen que recordar, para estos dos cuadros, ¿sí? Pero cuadros graves. Quiere decir que probamos todo lo que sí conocemos. Por ejemplo, hicimos psicofármacos, hicimos terapia y tuvimos un fracaso en el tratamiento, y cuando ya probamos todo, ahí recurrimos a estas terapias, ¿sí? Al menos de lo que hasta ahora está aprobado por la FDA, ¿sí? La estimulación magnética transcraneal, que es lo que mencionaron, está avalada para el trastorno depresivo mayor y para el TOC, ¿sí? Ahí pueden ver dónde son las zonas que estimulan, ¿verdad? Justamente en la corteza orbitofrontal también se coloca no me viene ahora el nombre, ¿cómo se llama? Pero el sensor en la zona prefrontal, y también específicamente en lo que va a involucrar toda la zona temporal. ¿Sí? Vamos a tocar un poquito más. Y también tenemos dos métodos más, que son los métodos invasivos, que ya son métodos quirúrgicos. Estos no están disponibles para psiquiatría en Paraguay, que es la estimulación del nervio vago y la estimulación cerebral profunda, ¿sí? Solamente tenemos cirugía para la estimulación del nervio vago en contexto de epilepsia. También para enfermedad de Parkinson se hace en IPS. Pero la estimulación cerebral profunda acá en Paraguay se está probando para Parkinson. Para temblor esencial todavía no se ha probado. Pero estos dos escenarios también podemos usar en depresión resistente al tratamiento, está aprobado, y les voy a mostrar también en qué consiste, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo podemos organizar un poquito las terapias de neuroestimulación? Tenemos dos grandes grupos. Los no invasivos, entra el clásico de los clásicos, que es la terapia electroconvulsiva. Eso no es tan nuevo, eso ya conocemos, ¿sí? ¿Qué es lo nuevo de la terapia electroconvulsiva? ¿Cómo se viene haciendo? Porque a través de los años se ha mejorado cada vez la técnica. Lo nuevo, sí, la estimulación magnética transcraneal tiene dos formas, que se puede hacer de una corriente repetitiva continua, y se puede ir cada vez, sí, pero también se puede ir probando en diferentes escenarios clínicos, ¿sí? Pero los dos que tienen que saber que están aprobados solamente en TOC y en depresión resistente, ¿sí? Y el invasivo son dos nomás, que es la estimulación del nervio vago y la estimulación cerebral profunda. Hasta ahora en psiquiatría en Paraguay no tenemos aprobados esos usos, ¿sí? Pero sí para neurología, para enfermedad de Parkinson, la estimulación del nervio vago, y para la epilepsia, ¿sí? Estimulación cerebral profunda, hasta ahora no tenemos ninguna cirugía hecha, ¿sí? Bien, vamos a la terapia electroconvulsiva. ¿Qué saben de la terapia electroconvulsiva? Igual si saben lo que dicen las películas. Choque eléctrico, sí. Hola. ¿Cómo se imaginan que es? Como para que se... Como para que están conectadas en parte de su cerebro. Están conectadas a la electricidad. Y que se hace según niveles o potencia, una resistencia eléctrica. Se hace con anestesia, sin anestesia. Ay, como despierto se hace para ver si de daño o no una parte importante del cerebro. Despierto. Podría ser sedación, con sedación. Con sedación. Creo que sí, despierto sí, No, va a pero haber choques Pero hay que evaluar. O sea, considerables. particularmente yo no creo que sea esa decisión porque puede que afecte
cuando sale estar en estado de sueño, no se puede contemplar ciertas reacciones a ¿Y figuras. para qué tener la neuroimagen? Pero y ahora estamos hablando de funciones eléctricas, no de que vas a ver su neuroimagen. O sea, es de estimulación, sustracción, no de ver que tiene que no tiene en su cabeza. ¿Dónde se hace terapia electroconvulsiva en Paraguay? Bajo esa. Bajo Irene. Ah, ok. Yo no sabía. Privado. ¿Y público? Clínica básica. Clínica tiene de todo. no. ¿Dónde más se hace? Público. Porque acuérdense que más de la mitad del Paraguay es como obrero. O sea que sí ¿Será que no lo tiene? tiene. O sea, sí, Tiene. De hecho, era el único lugar que se hacía antes. Solamente que ahora, hace unos años, ya se suspendió porque la máquina ya está muy viejita. Entonces ya no se estaba más haciendo. Solamente en casos de extrema urgencia, porque no puede más medirse el voltaje. Bien. Entonces en el sistema público, el único lugar realmente donde se hace es en el hospital de clínicas. El neuro tiene su máquina de TEC. Sí se hace cuando es muy urgente, pero en pacientes que ameritan una terapia como de urgencia, ¿verdad? Pero con todas las medidas de seguridad, ¿sí? Sí se hace con anestesia. ¿Quién me iba a contar? Sí. ¿Cómo se definiría con indicación de urgencia, entre comillas? Vamos a tocar esos temas, cuáles son las indicaciones de texto, ¿sí? Bien. Les voy a ir comentando algunas cositas primero. Sí consiste, es una terapia en donde se pasa corriente eléctrica, sí se hace bajo anestesia, no es una terapia que se hace con el paciente despierto. La forma de controlar si es que realmente el paciente está teniendo una convulsión es a través de un electroencefalograma. Se hace un control de electroencefalograma permanente, se toma todas las medidas, o sea, todas las constantes vitales del paciente, ¿sí? Y también se usa miorrelajantes. O sea, nosotros para hacer una terapia de electroconvulsión tenemos que tener un profesional médico especializado en anestesia que nos ayude para hacer y un psiquiatra, ¿sí? En teoría, esto se tiene que hacer en un ambiente quirúrgico, ¿sí? Porque es un procedimiento, no es invasivo en cuanto que, por ejemplo, no es como la estimulación del nervio vago, ¿verdad? Donde sí se hace un procedimiento netamente quirúrgico. Y lo que implica, ¿verdad? Es que en promedio no es que se hace una o dos sesiones, ¿verdad? En realidad esto se extiende, ¿verdad? Puede ser entre 3 sesiones por semana, 2 sesiones, depende del caso, y puede llegar a tener 12 sesiones en total el paciente. La terapia electroconvulsiva en realidad la primera vez que se hizo fue en Italia, pero ahora está allá, prácticamente ya no se hace. El país pionero en esto es España, ¿sí? Acá, como les dije, tenemos ciertos lugares donde se hace, de forma privada sí se hace más, ¿verdad? Sí, pero es muy costoso. ¿Cuáles son los escenarios clínicos en donde nosotros usamos la terapia electroconvulsiva? Realmente, por sobre todo cuando tenemos algún cuadro de extrema gravedad, ¿verdad? Por ejemplo, la catatonía, ¿verdad? Estos vemos principalmente en cuadros afectivos, o sea, cuando tenemos un paciente, ¿verdad? Que está con este cuadro de mutismo, negativismo, tiene la característica de que adopta posturas extrañas.
La catatonía se puede ver tanto en cuadros psiquiátricos como en cuadros orgánicos. O sea, si yo tengo un paciente que está cumpliendo estos criterios, yo tengo que indagar si es un paciente con un historial que sospechamos que tiene un cuadro clínico, por ejemplo, una infección previa, una encefalitis, una meningitis, tengo que descartar todo eso, o un cuadro psiquiátrico, per se. La catatonía se ve principalmente en cuadros afectivos como el trastorno bipolar, pero no podemos descartar una esquizofrenia también de base. La catatonía tiene indicaciones de primera línea cuando tenemos esto, ¿verdad? Y tiene una alta tasa de respuesta, 80-100% como pueden ver ahí, ¿verdad? Inclusive cuando tenemos casos muy graves, ¿verdad? También se ve buena respuesta en la depresión, ¿verdad? Y cuando tenemos que usar o considerar su uso en depresión en pacientes que tienen depresión resistente al tratamiento, cuando es una depresión que básicamente tiene un comienzo que le deja al paciente en la cama, le dejan una apatía total, hay un riesgo de vida porque el paciente no se alimenta, básicamente se deja morir, en pocas palabras, ¿verdad? Estos cuadros de depresión generalmente están asociados a la depresión bipolar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una depresión de muy difícil tratamiento, también podemos considerar la terapia electroconvulsiva. También la terapia electroconvulsiva podemos considerar, acá justamente está, en pacientes que tienen altísimo riesgo de suicidio, ¿sí? Y que es persistente, ¿sí? Como mencioné, la pérdida de peso grave, el rechazo alimentario, la catatonía, las características psicóticas y que en ese contexto sea difícilmente la contención al paciente. ¿Recuerdan la depresión que nosotros podíamos tener también características psicóticas en estos pacientes? Por ejemplo, que tenían delirios o que tenían alucinaciones. Bueno, en ese contexto también nosotros podemos considerar. O sea, que la depresión puede tener características que pongan en riesgo la vida del paciente y que consideremos una urgencia intervenir. Bien, entonces en ese contexto consideramos TEC. Y que haya respondido bien también a la TEC en anteriores episodios también nos sugiere usar. Bien, ¿cuándo también podemos usar en la esquizofrenia? En todas esas opciones, ¿verdad? Cuando hay agitación, cuando hay mucha desorganización, si hubo un antecedente o una respuesta, si por ejemplo el paciente no está aceptando bajo ninguna condición medicación vía oral, ¿verdad? Ni tampoco por otro medio, o si es un paciente que tiene mucha sensibilidad a psicofármacos. Eso es algo que básicamente es dependiente de cada persona, ¿verdad? Hay personas que con dosis mínimas de antipsicóticos hacen reacciones muy severas que pueden poner en riesgo su vida y también pueden llevar a tener este síndrome clínico que es neuroléptico maligno, que, sí, que es una reacción bastante grave que hacen algunas personas y esto es idiosincrático, o sea, depende básicamente de tu metabolismo, que puede ser con 5 miligramos haloperidol o puede ser que recibas 15 miligramos, no importa, o sea, es tu propio cuerpo cómo responde a los antipsicóticos, ¿verdad? Sería para contrarrestar los síntomas. Sí, pero también para quitarte el cuadro psicótico, porque lo que pasa con el síndrome neuroléptico maligno es que mientras no se elimine por completo el fármaco vas a seguir teniendo los síntomas, pero no vas a salir del cuadro, ¿me entiendes? Entonces, si usted necesita estabilizar para el tratamiento del neuroléptico maligno es soporte y en terapia intensiva generalmente, porque el riesgo de muerte es bastante alto, casi 10% más o menos. Pero no es tan frecuente, aunque yo ya vi 6 casos y es mucho. Es mucho. La manía también, aunque en teoría no respondían bien supuestamente a TEC,
En realidad he visto buena respuesta de TEC en pacientes maníacos. Siempre es de primera línea el abordaje con un estabilizador, pero algunas bibliografías dicen que TEC y litio tienen casi la misma respuesta. Cuando usamos, por ejemplo, en pacientes que tienen manía TEC por encima en embarazadas, y eso es lo que me acuerdo que ustedes se acuerdan cuando fue hace, yo era R1 me parece, cuando salió todo este quilombo de este muchacho que dijo que se le torturó en el hospital psiquiátrico, Alex Express. Bueno, y él dijo que se le hacía terapia electroconvulsiva a las embarazadas. Bueno, y en realidad es una indicación. Si vos estás con un cuadro de manía, yo no sé si es cierto, si él vio, no creo que haya visto, porque no se hace, y yo no recuerdo en todos esos años, nunca vi a una embarazada que se le haya hecho TEC, realmente. Pero realmente es una indicación de TEC, que si una gestante está maníaca y está psicótica, no puede recibir ningún psicofármaco realmente, porque el riesgo de malformación fetal es altísimo para el valproato, para el litio en el primer trimestre. Todas las benzodiazepinas producen depresión respiratoria en el feto. A ver, ¿qué es lo que le puedes dar? Nada. Aloperidol le puedes dar, pero, y eso es lo que hacemos. Pero todos, pasado el tercer trimestre le podés dar antipsicóticos, pero no podés esperar el tercer trimestre si está tan mal la paciente. Entonces lo único que le puedo hacer es TEC. Es medio complicado. De hecho, yo siempre le digo a mi esposo que voy a hacer una hoja cuando me embarace, que si en el puerperio empiezo a psicotizar, que me hagan TEC de WAM. Me encierren en sala de seguridad y me hagan TEC. Autorización. Que no Pero puedan. si es para excitación, entonces entra para el Tourette también, ¿verdad? El TEC para el Tourette. Sí. ¿En qué contexto? Porque el Tourette, pues, o sea, que inclusive vi que, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal se estaba evaluando para el Tourette, pero no es lo mismo que TEC. No es lo mismo. No sé si te estás confundiendo con... Porque el TEC es terapia electroshock. No es lo mismo que la estimulación magnética, porque la estimulación magnética son ondas. Vamos a llegar a eso. Voy a pasar ya rápido esto porque ya esto pueden leer. Ahí está, ese es así. Así tiene que ser. Pero realmente no sé si todos los equipamientos son así en el hospital psiquiátrico. Bueno, la estimulación magnética transcraneal. El estacionamiento con carga de ole no vaya a Cumplen todo, le digo, se hace con anestesia, se hace con todo eso. Pero el problema, ¿qué pasó? Tiene todos los electrodos, lo que no tiene es el voltaje. El problema es que no se puede regular el voltaje cuando vos... Eso no para 100% ahí de una. El voltaje se tiene que calcular por edad y peso del paciente. Y bueno, Electromedicina. entonces algunos convulsionan con menos y otros con más. Entonces eso significa que o reciben menos sesiones o reciben más sesiones. O no reciben. Entonces es como que un poquito complicado eso. Por eso ya no se hace más ahí. Y yo no sé cómo en clínicas realmente. Pero como ven, siempre se tiene que hacer, y eso sí se mantiene, anestesia, ¿sí? Control de electrocardiograma, control de electroencefalograma. Nosotros tenemos en la máquina de electroencefalograma. El paciente está sedado, ¿sí? Constantes signos, toda la parte de signos vitales, ¿verdad? Y la mayor complicación que podés tener es que te haga una depresión respiratoria, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener todo el carrito ahí de paro por cualquier cuestión, ¿verdad? Y controlar constantemente los signos vitales. Entonces calculás con cuánto voltaje el paciente convulsiona
controlar si convulsiona o no, y posteriormente a eso hay una recuperación de la convulsión y después volvés a hacer, se puede hacer en promedio 2 por semana, como le dije, hasta 3 por semana, ¿verdad? Si convulsiona, ¿puedes continuar con o ya no? Realmente se sugiere 2 o 3 por sesión, pero no es que la haces todo Sí. continuado de seguido. Si es que depende mucho que se consiga una buena convulsión, o sea, que llegue al umbral necesario. Por eso se calcula cuál es el voltaje, por eso es importante el voltaje. Entonces, en ese contexto es que se sugiere que la máquina esté ajustada al voltaje que necesita cada paciente. Pero anteriormente eso, no, o sea, las máquinas más antiguas no tenían luego tanta posibilidad de poder calcularse eso, como que tenía solo un polo. Ah, y esto casi me olvidó. Vos podés usar, según los electrodos, puede ser unipolar, o sea, tener solamente en una zona el electrodo, o bipolar, o sea, tener los dos lados, ¿verdad? Lo ideal, de acuerdo a la zona que querés estimular, ¿verdad? Supongamos que querés conseguir en menos tiempo, ¿verdad? Una convulsión, entonces usar los dos, ¿verdad? Profe, aparte del control del electrocardiograma, también hacen la medición manual, pero se relaciona todo y después por la imagen que vemos no te pregunto. No te Viste que el manguito de presión tiene ya hacia la pierna. Sí. De esa forma se hace el procedimiento de control manual. Sí, En el sí. caso de que haya algún error en el electro o es para otra cosa. No, este es para la parte, se control, lo que pasa es que tenés control pasa que cuando tu paciente convulsiona, ¿verdad? Hay zonas, ellos tienen relajantes musculares también, ¿verdad? Pero de cierta manera lo que se busca también a veces es una respuesta motora, ¿verdad? Por eso es que hay zonas que igual cuando vos tenés una convulsión, tenés como una mioclonía, ¿verdad? Que hace un movimiento, un grupo muscular, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es, si es que vos haces tu control de electroencefalograma, ¿verdad? Pero supongamos que no se ve la respuesta en el electroencefalograma, también vos podés hacer un control de las mioclonías, ¿verdad? Por más de que el paciente esté sedado, también pueden tener una respuesta motora, ¿verdad? Cuando vos tenés una convulsión. Pero realmente el control de signos vitales se hace con todo lo que es el equipo, ¿verdad? Okay. O sea, todos signos vitales O sea, que es el objetivo del manguito. de la perita. Sí, el manguito es para control motor. Estimulación magnética. Bien, ya les comenté todo lo que es TEC. La estimulación magnética usamos en el contexto de lo que le estaba diciendo, de presión resistente al tratamiento y TOC. Bien, la diferencia es que con la estimulación magnética, ¿sí? Hablamos que son campos electromagnéticos, ¿sí? Generalmente esto se usa en promedio son 30-40 minutos por sesión, ¿sí? Y es un tratamiento un poco largo, puede ser inclusive de 1, 2, 3 meses o más. Y esto lo que busca, ¿verdad? Habla mucho de que mejora el metabolismo cerebral, que mejora la conectividad neuronal, pero hasta el momento los estudios demuestran, ¿verdad?, que hay como cierta mejoría transitoria inclusive en la neurogénesis y en formación de nuevas sinapsis, pero todavía son estudios muy pequeños, ¿verdad?
Entonces no podemos todavía decir, ¿verdad?, de que la estimulación magnética podemos utilizar para todos los casos, porque llegué a ver que hasta para autismo estaban proponiendo, ¿verdad? Entonces lo único ahora que sí está aprobado son los dos casos que les mencioné. Bien. Y otra cosa con la estimulación magnética es que generalmente hay TEC también. Estas terapias que son no invasivas generalmente requieren un mantenimiento, ¿sí? Bien, el método es pasar una corriente, ¿sí? Una corriente alterna. Bueno, tenemos lo que es la repetitiva y el otro la continua, ¿sí? También podemos nosotros utilizar en otros trastornos, ¿verdad? Y citan todo, ¿verdad? Despersonalización, ansiedad, Parkinson. Prácticamente en casi todos citan, pero los únicos dos realmente aprobados son esos. Es un resonador, ahí está el nombre. Bien, y tiene una bobina, ¿verdad? Y eso es lo que genera el campo magnético, ¿sí? Al colocarse en el cuero cabelludo, esta corriente lo que hace es generar un campo magnético que despolariza ciertas zonas de las neuronas, específicamente en una zona focal, ¿sí? Y esto es lo que se estima que produce los cambios en cuanto al metabolismo, por sobre todo. A mí me parece, realmente yo no tengo experiencia con esto, me parece bastante interesante, pero no me parece abstracto. Esa es mi apreciación. Veo que muchos psiquiatras hacen y le va bastante bien. Yo creo que hay que creer mucho en esto para que funcione. ¿Qué decir? Bueno, es buenísimo, De dicen. hecho que hay incluso un caso médico donde un chico había tragado una pila y se había hablado justamente del tema de polarización, porque cierto tiempo después, que no sé si fue meses o años, que el chico que había tragado esa pila sufrió una especie de... se empezó a morir ciertas partes de su esófago y parte del estómago se empezó a Necrotizar. eso. No sé si se aplica al caso si el chico tenía algún otro tipo de afección, pero justo es como que salió también todo lo que estaba mencionando ahora sobre el tema de la polarización del organismo. Interesante. Bueno, esto como es un método no invasivo, ¿verdad? No requiere, esto sí en particular, no requiere prácticamente anestesia, no requiere ningún tipo de, el paciente sí acá está despierto, ¿verdad? O sea, no requiere como ningún tipo de abordaje fuera de lo que es la preparación inicial para que se haga la intervención. Bien, hay muchos estudios que avalan, sí, el uso de la estimulación magnética transcraneal, pero por sobre todo, como les dije, es una terapia que tiene evidencia para esos dos casos. Bien, acá explica básicamente el proceso. Está el estimulador magnético, ¿verdad? Principalmente en la zona prefrontal, el impulso donde envía los impulsos electromagnéticos, ¿sí? Y son en promedio, ahí citan muchos usos, ¿verdad? Pero realmente solo esos dos son los que tienen que recordar, porque hasta ahora no vi que tenga evidencia para más. Eso es cómo sería el equipo la estimulación magnética transcraneal, ¿verdad? Tiene una bobina y un resonador, ¿verdad? La persona se sienta, tiene su soporte, bueno, se le coloca ahí el resonador y bueno, tiene su estimulador que envía las ondas, ¿verdad? En teoría el funcionamiento es que al recibir esas ondas, las neuronas empiezan a recibir el estímulo y tener como un impulso eléctrico que permite que se restablezca su funcionamiento, ¿verdad? Y ahí pueden ver cómo se ve, ¿verdad? Cómo el resonador, ¿verdad? Que es
empieza a tener, generalmente lo que permite es como focalizar más el campo magnético en las zonas que se quiere utilizar. Bueno, esta terapia de cierta manera se ve que ha tenido beneficios considerables por sobre todo tanto en la focalización y que no tiene ningún tipo de efecto colateral. La diferencia del otro, que es la corriente directa, lo que menciona acá es que los impulsos son más repetidos y que porque la dosis, o sea, la corriente viene a ser la misma. Bien, estos son los invasivos. Son dos, como les dije, la estimulación del nervio vago y la estimulación cerebral profunda. Tenemos en Paraguay la estimulación del nervio vago, solo que usamos para procedimientos específicos. ¿Alguna vez escucharon esto? No. En el creo que sí. Tipo, creo que escuchamos ayer. En ABC, dale. La operación. Sí, famoso no hicimos. En marzo no era que fue que se hizo. Sí, acá tenemos, ¿verdad? Sí. Sí. En marzo era. No sé si fue en marzo, pero salió. ¿Y qué tal te llevó? Bien, dale. ¿Vos estuviste Porque ahí? fue la primera. No, por suerte no me gusta la cirugía. Pero en ese caso fue un implante o ahí dice colocación de... Es un implante, porque justamente tiene que ser un dispositivo que envíe ese impulso eléctrico. La diferencia del MTC que es por fuera, ya prácticamente invasivo. Sí, es que justamente esa es la característica. Estos invasivos son quirúrgicos. Creo que ese era para pacientes con Parkinson. Sí, esto es para pacientes que tienen epilepsia, Sí. pero que son esos pacientes que no pueden vivir porque convulsionan todo el día y los que tienen Parkinson. Sí, el que se hizo fue de Parkinson. Exactamente. La doctora Carolina Velázquez, una genio que está en IPS, ella es la que estaba juntando a sus pacientes con Parkinson y los que seleccionaban eran justamente pacientes que empezaron la patología jóvenes, ¿verdad? Y que tienen algunas características como los que empiezan más jóvenes generalmente tienen un temblor que empieza en un miembro, en el miembro superior, que cuando va empeorando el otro miembro al desarrollar el temblor, el que empezó está peor, ¿sí? Tienen menor respuesta a la levodopa y eso también es grave, ¿verdad? No tener respuesta a la levodopa. Tienen más discinesias, que son rigidez, ¿verdad? Tienen más complicaciones, tienen menor respuesta a los fármacos. Si le da pramipexol, que es como para ayudar a mejorar un poquito los temblores o mejorar un poquito su vida, al final hacen alucinaciones, entonces no sabe qué más ponerle. Entonces eran pacientes que tenían mucha disfunción en su vida. Bueno, se seleccionaron esos pacientes y bueno, le proponen la estimulación del nervio vago. ¿En qué consiste? La implantación de un dispositivo, ¿sí? Que este dispositivo envía impulsos eléctricos directamente al nervio vago, ¿sí? El nervio vago es el 10º par craneal, es el más largo que tenemos en nuestro cuerpo, conecta todo, ¿sí? Conecta todo lo que es sistema nervioso, todo lo que se imaginen de la cabeza, gástrico, intestinal, entonces es un nervio súper importante. Entonces se seleccionó este nervio porque se ha visto su relevancia también en estado de ánimo, ¿sí? Y los pacientes, ¿verdad?, que acepten someterse a esta cirugía tienen que tener un seguimiento porque tienen que ajustarse el dispositivo, ¿verdad? Bien, aquellos pacientes que tenían una depresión unipolar tuvieron una respuesta del 71% en promedio. Me parece bastante buena, ¿verdad? Bien.
no es un tratamiento estándar, primero porque es invasivo. Siempre que es invasivo nos vamos nosotros a referir de primera línea, ¿verdad? Necesita anestesia general, hay que poner un electrodo, hay muchos efectos limitantes, ¿verdad? Además, como usamos el nervio vago, quiere decir que hay una implicación cardíaca también de por medio, ¿verdad? Entonces es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces no es un tratamiento que nosotros le proponemos a todo el mundo. Ahí pueden ver una imagen en teoría de cómo se ve, ¿verdad? La estimulación del nervio vago, ¿sí? Algunas complicaciones dicen que puede generar dolor de garganta, ronquera, ¿verdad? Indicamos cuando personas que tuvo tratamiento fallido con depresión, altísimo riesgo suicida, que no respondieron a TEC, ¿sí? Entonces, básicamente se probó todo con este paciente, entonces ahí se le sugiere la intervención, ¿sí? Bien, como les mencioné, en Paraguay sí se hace, solo que no en el contexto para lo que es psiquiatría. Quién sabe si en algún momento podemos proponer también, ¿verdad?, para aquellos pacientes más graves. La estimulación cerebral profunda es una técnica en donde, en vez de instalar estos electrodos, imagínense que el dispositivo pasa a ser electrodos, pero en realidad se ponen zonas cerebrales profundas. Sí es una zona, o sea, sí es un proceso invasivo bastante complejo, ¿verdad? Y tenemos ciertos objetivos ya anatómicos que son bastante importantes, ¿verdad? Y que nosotros decidimos para aquellos cuadros como depresión severa que no respondieron prácticamente ni a TEC ni a estimulación magnética transcraneal, y que esta es la parte que a mí me generó bastante controversia, que se sometieron ya a otro método invasivo y no funcionó, según lo que mencionan como una opción. Yo no le sometería 2 veces a un paciente a un proceso invasivo, pero en teoría menciona eso como una opción. ¿Y qué se realiza en ese caso? ¿Se extrae el anterior objeto invasivo y se reemplaza por otro, o se tira los dos a la vez? Yo no le sometería, como te digo. Yo le ofrecería nomás o lo uno o lo otro. Pero en teoría, yo supongo, ¿verdad?, que sí. Porque no puedes tener 2, ¿verdad? Sería una dos. Sería bastante riesgoso. Pero, o sea, para mí es riesgoso de por sí. Porque esto, primero luego la estimulación cerebral profunda está todavía en investigación, ¿verdad? Para, como les mencioné, depresión resistente al tratamiento. Porque, primero por el riesgo que implica, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cirugía muy invasiva en donde prácticamente tocamos una zona bastante sensible y la interacción de los electrodos es directa, ¿verdad? Los pulsos son directos ya son subcutáneos en teoría, pero que bueno, que ya llegan directos a los centros cerebrales, ¿verdad? Sí, esto también se puede utilizar para Parkinson, para el temblor esencial, ¿verdad? Y también para el TOC. Pero es un método que no sería tan buena opción si nosotros, primera línea, no luego, y si nosotros estamos valorando, por ejemplo, un paciente que, bueno, que hay alto riesgo y demás, pero no si ya le iniciamos, por ejemplo, un método invasivo previo. Bueno, ahí pueden ver cómo sería la instalación teórica, ¿verdad?, del electrodo. ¿Solo debajo de la piel o se tiene que traspasar el cráneo? Subcutáneo, pero directamente llega al encéfalo, ¿verdad?, la estimulación del electrodo. Y hay, como puedes ver, son zonas específicas donde nosotros hacemos la estimulación, ¿sí? Ahí está, regiones cerebrales específicas, ¿sí? Es una neurocirugía, ¿sí? Bien. Parkinson, se hizo para Parkinson.
¿sí? Genial eso, en IPS. IPS. Nuevamente la autora Carolina y su equipo. Bien, esto es para que sepan un poquito en qué contextos clínicos nosotros usamos, ¿sí? TEC, pueden ver, aprobado por la FDA. Eso es lo que yo necesito que sepan, ¿sí? Porque es realmente lo que nosotros podemos decir, ok, bueno, en estos contextos yo puedo usar. Depresión, trastorno bipolar, acuérdense, resistente al tratamiento de la depresión, ¿sí? La catatonía también y la esquizofrenia. Ahí pueden ver, ¿verdad? Ese off-label, que sería indicaciones fuera de la etiqueta, sí, podemos usar, pero Ahí está la migraña. está la migraña. Sí, pero off-label. Sí, porque a mí me Entonces yo también me puedo hacer. Para mí me Hace 5 indicaron años me dijeron. ¿Qué tenía? ¿Qué más dijeron buscar? la época de pandemia. Esquizofrenia. ¿Te ofrecieron hacerte TEC? Me dijeron para hacer la estimulación, sí. No, al otro de abajo. Ah, la estimulación magnética. Sí. Porque yo siempre pensé que tenía vértigo y he dicho que es migraña. Ah, mira vos. Yo pensé que te ofrecieron TEC. Miré así. Ah, Podemos hacer experimentación práctica. pero te iban a cobrar carísimo. No, ni pregunté eso. Bien, ahí tienen el curso de tratamiento, el mecanismo. ¿Sí? Este es un repaso, lo que ya hablamos. ¿Sí? Bien. Ahí, muchas gracias. Listo. ¿Dudas, consultas, preguntas, sugerencias? Hay camino a la clínica y hacer test. Que como me A mí me deja, llevan varias clases, no me deja responder en el foro. En el foro... No, en el formulario de la asistencia. ¿Por qué? Tenés que darme nueva respuesta. Pero ese no está libre, no tiene... A ver un poco.